Es probable que, hasta entonces, esa eventualidad solo se le hubiera ocurrido como algo profundamente desagradable y penoso. Pero el varón era muy artista, y ahora que, desde hacía un instante, confundiendo su situación con la descrita por Balzac, se refugiaba, por así decir, en la novela, y ante el infortunio que quizá lo amenazaba y, en todo caso, no dejaba de asustarle, tenía el consuelo de encontrar en su propia ansiedad lo que Swann y también Saint-Loup hubiese calificado como una cosa muy balzaquiana. Esa identificación con la princesa de Cadignan había resultado fácil para Monsieur de Charlus gracias a la transposición mental que estaba volviéndose habitual en él y de la que ya había dado diversos ejemplos. Era además suficiente para que la sola sustitución de la mujer como objeto amado por un joven desencadenase acto seguido a su alrededor todo el proceso de complicaciones sociales que se desarrollan en torno a una relación normal. Cuando por cualquier razón se introduce de una vez por todas un cambio en el calendario o en los horarios, si se hace empezar el año unas semanas más tarde o dar la medianoche un cuarto de hora antes, como las jornadas seguirán teniendo de todos modos 24 horas y los meses 30 días, todo lo que deriva de la medida del tiempo permanecerá idéntico. Todo puede haber sido cambiado sin provocar ninguna perturbación, dado que las relaciones entre las cifras siempre son semejantes. Así ocurre con las vidas que adoptan la hora de la Europa central o los calendarios orientales. Y hasta parece que en esa relación jugase un papel el amor propio que se siente manteniendo a una actriz. Cuando el primer día Monsieur de Charlus se había informado de lo que era Morel, supo desde luego que era de humilde extracción, pero una demi-mondaine a la que amamos no pierde a nuestros ojos su prestigio porque sea hija de gente pobre. En cambio, los músicos conocidos a quienes había hecho escribir, ni siquiera por interés, como los amigos que cuando presentaron a Swann a Odette se la habían pintado como más difícil y más buscada de lo que era, por simple banalidad de hombres famosos que sobrevaloran a un principiante, habían respondido al varón: «Ah, gran talento, magnífica posición, teniendo en cuenta naturalmente que es joven, muy apreciado por los entendidos, llegará lejos». Y por la manía de las personas que ignoran la inversión de hablar de la belleza masculina, y además es gracioso verle tocar. Queda mejor que nadie en un concierto. Tiene un pelo bonito, posturas distinguidas, la cabeza es encantadora y parece un violinista de retrato. Por eso Monsieur de Charlus, sobreexcitado, además por Morel, que no le dejaba ignorar la cantidad de proposiciones de que era objeto, se sentía halagado de llevarlo con él, de construirle un palomar a donde pudiese volver a menudo, porque el resto del tiempo lo quería libre, como exigía la carrera en la que Monsieur de Charlus deseaba, por mucho dinero que debiese darle, que Morel siguiera, bien por la idea, muy Guermantes, de que un hombre tiene que hacer algo, de que solo vale por su talento, y de que la nobleza o el dinero son simplemente el cero que multiplica un valor, bien por el temor a que, sin hacer nada y siempre a su lado, el violinista se aburriese. En fin, no quería privarse del placer que sentía con ocasión de ciertos grandes conciertos, diciéndose: ese al que en este momento aclama estará esta noche conmigo. Las gentes elegantes, cuando están enamoradas, y de cualquier forma que lo estén, ponen su vanidad en aquello que puede destruir ventajas anteriores en la que su vanidad hubiera encontrado satisfacción. Sintiendo Morel que yo no tenía ninguna animosidad contra él, que estaba sinceramente unido a Monsieur de Charlus y, por otra parte, de una indiferencia física absoluta hacia ambos, acabó por manifestarme los mismos sentimientos de calurosa simpatía que una cocotte que sabe que no se la desea y que su amante tiene en vosotros un amigo sincero que no intentará malquistarle con ella. No solo me hablaba exactamente como tiempo atrás Rachel, la amante de Saint-Loup, sino que, según me contaba Monsieur de Charlus, decía de mí en mi ausencia las mismas cosas que Rachel decía de mí a Robert. Por último, Monsieur de Charlus me decía: «Le quiere usted mucho, lo mismo que Robert, te quiere mucho, y como el sobrino de parte de su querida». De parte de Morel, solía pedirme el tío que fuese a cenar con ellos. Por lo demás, no había menos tormentas entre ellos que entre Robert y Rachel. Cierto que cuando Morel, se marchaba, Monsieur de Charlus no le escatimaba los elogios, repitiendo, halagado, que el violinista se portaba muy bien con él.
pero era evidente, sin embargo, que Charlie, incluso delante de todos los fieles, mostraba a menudo un aire irritado en lugar de parecer siempre feliz y sumiso como hubiera deseado el varón. Esa irritación llegó más tarde incluso debido a la debilidad que impulsaba a Monsieur de Charlus a perdonar a Morel sus inconveniencias de actitud, hasta el punto de que el violinista no trataba de ocultarla e incluso la fingía. He llegado a ver a Monsieur de Charlus recibiendo, al entrar en un vagón donde Charlie estaba con unos militares amigos suyos, con un encogimiento de hombros del músico, acompañado de un guiño a sus camaradas, o bien aparentaba dormir como alguien a quien esa llegada mata de aburrimiento, o se ponía a toser y los otros reían, fingían por burla hablar con el amaneramiento de los hombres como Monsieur de Charlus, se llevaban a un rincón a Charlie que acababa volviendo como a la fuerza junto a Monsieur de Charlus, cuyo corazón traspasaban todos aquellos dardos. Es inconcebible que los haya soportado. Y aquellas formas, siempre distintas, de sufrimiento planteaban de nuevo a Monsieur de Charlus el problema de la felicidad. Lo forzaban no solo a pedir más, sino a desear otra cosa, porque la combinación anterior estaba viciada por un recuerdo horrible. Y sin embargo, por penosas que fueran después tales escenas, hay que reconocer que en los primeros tiempos el genio del pueblo francés modelaba para Morel y le hacía adoptar unas formas deliciosas de sencillez, de aparente franqueza y hasta de un independiente orgullo que parecía inspirado por el desinterés. Era falso, pero a favor de Morel estaba la ventaja de la actitud, sobre todo porque mientras quien ama siempre está obligado a volver a la carga, a ir más lejos, para quien no ama es fácil en cambio seguir una línea recta, inflexible y graciosa. Y esa línea existía gracias al privilegio de la raza en el rostro tan abierto que aquel Morel de corazón tan cerrado, un rostro adornado con la gracia neohelénica que florece en las basílicas de Champagne. A pesar de su fingido orgullo, muchas veces, al ver a Monsieur de Charlus en un momento en que no se lo esperaba, Morel se sentía azorado por el pequeño clan, se ruborizaba y bajaba los ojos, dejando arrobado al varón que veía en ello toda una novela. Era simplemente un signo de irritación y de vergüenza. La primera se expresaba de vez en cuando, pues por tranquila y enérgicamente decente que fuese por lo general la actitud de Morel, no dejaba de desmentirse con cierta frecuencia. A veces incluso, ante alguna palabra que le decía el varón, de parte de Morel estallaba en tono duro una réplica insolente que dejaba sorprendidos a todos. El señor de Charlus agachaba la cabeza con expresión triste, no respondía nada, y con esa capacidad de creer que nadie ha notado la frialdad, la dureza de sus hijos que tienen los padres idólatras, no dejaba de seguir entonando las alabanzas del violinista. Por otra parte, Monsieur de Charlus no siempre era tan sumiso, pero por lo general sus rebeliones no conseguían su objetivo, sobre todo porque, acostumbrado a vivir con personas del gran mundo, en el cálculo de las relaciones que podía despertar tenía en cuenta, si no la bajeza originaria, al menos la adquirida a través de la educación. En Morel, en cambio, encontraba cierta habilidad plebeya de indiferencia momentánea. Desgraciadamente, Monsieur de Charlus no comprendía que, para Morel, todo cediese ante cuestiones en que el conservatorio y la buena reputación en el conservatorio, aunque eso, que terminaría siendo más grave, no se planteaba por el momento, estaban en juego. Así, por ejemplo, los burgueses cambian fácilmente de nombre por vanidad, los grandes señores por ventaja. Para el joven violinista, en cambio, el nombre de Morel estaba indisolublemente unido a su primer premio de violín, por lo tanto era imposible de modificar. El señor de Charlus habría querido que Morel lo recibiese todo de él, hasta su apellido. Habiéndose dado cuenta de que el nombre de Morel era Charles, que se parecía a Charlus, y que la propiedad en la que se veían se llamaba Les Charmes, intentó convencer a Morel de que un nombre bonito, agradable de pronunciar, era la mitad de una reputación artística, y de que el virtuoso debía adoptar sin vacilación alguna el nombre de Charmel, alusión directa al lugar de sus encuentros. Morel se encogió de hombros. Como último argumento a Monsieur de Charlus se le ocurrió
la malhadada idea de añadir que tenía una ayuda de cámara que se llamaba así. No hizo sino excitar la furibunda imaginación del joven. Hubo un tiempo en que mis antepasados estaban orgullosos del título de ayuda de cámara, de mayordomos del rey. Hubo otro, respondió orgullosamente Morel, en que mis antepasados hicieron cortar el cuello a los suyos. Muy grande hubiera sido la sorpresa de Monsieur de Charlus de haber podido suponer que, a falta de Charmel, resignado a adoptar a Morel y a darle uno de sus títulos de la familia de Guermantes de los que disponía, pero que, como se verá, las circunstancias no le permitieron ofrecer al violinista, éste se habría negado pensando en la reputación artística unida a su apellido de Morel, y en los comentarios que no habrían dejado de hacerse en la clase. Hasta ese punto ponía la calle Berger por encima del Faubourg Saint-Germain. Por el momento, le fue preciso a Monsieur de Charlus contentarse con encargar para Morel unas sortijas simbólicas con la antigua inscripción Plus Ultra Carols. Cierto que, frente a un adversario de una especie para él desconocida, Monsieur de Charlus habría debido cambiar de táctica. Pero ¿quién puede hacerlo? Por otra parte, si Monsieur de Charlus cometía torpezas, tampoco Morel dejaba de cometerlas. Mucho más que la circunstancia misma que provocó la ruptura, lo que debía, por lo menos provisionalmente, pero lo provisional resultó ser definitivo, perderle a ojos de Monsieur de Charlus, fue que en él no sólo había aquella vileza que lo hacía arrastrarse ante la dureza y responder con insolencia a la dulzura. Paralelamente a esa bajeza de carácter, había una neurastenia complicada con mala educación que, despertando siempre que se hallaba en falta o resultaba acusado, hacía que en el momento mismo en que habría necesitado toda su gentileza, toda su dulzura, toda su alegría para desarmar al varón, se volviese sombrío, arisco, tratase de entablar discusiones en las que sabía que no se estaba de acuerdo con él, sostenía su punto de vista hostil con una debilidad de razones y una violencia tajante que aumentaba esa misma debilidad, porque, privado muy pronto de argumentos, los inventaba de todos modos, desplegando en ello toda la extensión de su ignorancia y de su estupidez. Estas apenas se traslucían cuando era amable y sólo trataba de agradar. En cambio, era lo único que se veía en sus accesos de humor sombrío, cuando de inofensivas se volvían odiosas. En esos momentos Monsieur de Charlus se sentía harto y ponía su esperanza en un mañana mejor, mientras Morel, olvidando que el varón le hacía vivir fastuosamente, ponía una sonrisa irónica de superioridad compasiva y decía: «Nunca he aceptado nada de nadie, por eso no tengo a nadie a quien deba darle las gracias». Mientras tanto, y como si hubiese tratado con un hombre de mundo, Monsieur de Charlus continuaba ejerciendo sus cóleras, verdaderas y fingidas, pero ahora inútiles. No siempre lo eran, sin embargo. Por ejemplo, un día, que por otra parte debe situarse después de este primer periodo, en el que el varón volvía con Charlie y conmigo de un almuerzo en casa de los Verduri, convencido de pasar el final de la noche y la velada con el violinista en Doncières, la despedida de este, que respondió nada más bajar del tren: «No, tengo que hacer», provocó en Monsieur de Charlus una decepción tan fuerte que, a pesar de haber intentado poner a mal tiempo buena cara, vi que las lágrimas le derretían el maquillaje de las pestañas mientras seguía anonadado delante del tren. Fue tal aquel dolor que, como Albertín y yo pensábamos acabar la jornada en Doncières, dije al oído de mi amiga que prefería no dejar solo a Monsieur de Charlus, que me parecía, no sabía por qué, apenado. La querida pequeña aceptó de todo corazón. Pregunté entonces a Monsieur de Charlus si no quería que le acompañase un rato. También él aceptó, pero se negó a molestar por ello a mi primo. Sentí cierta dulzura, y sin duda por última vez, pues estaba decidido a romper con ella, al ordenarle cariñosamente, como si hubiera sido mi mujer: «Vuélvete sola, ya te veré esta noche», y al oírle, como habría hecho una esposa darme permiso para hacer lo que quisiera y aprobar si Monsieur de Charlus, a quien ella apreciaba, tenía necesidad de mí, que me pusiese a su disposición. Fuimos el varón y yo, él contoneando su grueso cuerpo y gachos sus ojos de jesuita, yo siguiéndole, hasta un café donde nos trajeron cerveza. Sentí que la inquietud fijaba los ojos de Monsieur de Charlus en algún proyecto.
De improviso pidió papel y tinta y se puso a escribir a singular velocidad. Mientras llenaba hoja tras hoja, una ensoñación rabiosa hacía brillar sus ojos. Cuando hubo escrito 8 páginas, «¿Puedo pedirle un gran favor?», me dijo. «Perdóneme si cierro esta carta, pero es preciso. Coja usted un coche, un auto si puede, para ir más deprisa. Seguramente todavía encontrará a Morel en su cuarto, a donde ha ido a cambiarse. Pobre muchacho, ha querido hacerse el fanfarrón en el momento de irse, pero puede estar seguro de que tiene el corazón más encogido que yo. Vaya a darle esta carta, y si le pregunta dónde me ha visto, dígale que se ha detenido usted en Donsier, lo cual, por lo demás, es cierto, para ver a Robert, lo que quizá no lo es, pero que me ha encontrado con alguien al que usted no conoce, que yo daba la impresión de estar furioso, que le ha parecido sorprender ciertas palabras sobre envío de testigos. De hecho, me bato mañana. Ante todo, no le diga que lo llamo. No intente traerle, pero si quiere venir con usted, no se lo impida. Vaya, hijo mío, es por su bien. Puede evitar usted un gran drama. Cuando usted se haya marchado, escribiré a mis testigos. Le he impedido ir de paseo con su prima. Espero que ella no me lo tenga en cuenta. Estoy seguro incluso, porque es un alma noble y sé que es de las que saben estar a la altura de las circunstancias. Tendrá usted que darle las gracias en mi nombre. Personalmente estoy en deuda con ella y me agrada que así sea. Sentía una gran lástima por Monsieur de Charlus. Me parecía que Charlie habría podido impedir aquel duelo cuya causa tal vez era, y me sublevaba que, de ser así, se hubiera marchado con aquella indiferencia en vez de socorrer a su protector. Mi indignación subió de tono cuando, al llegar a la casa donde se alojaba Morel, reconocí la voz del violinista, que, por necesidad de dar rienda suelta a su alegría, cantaba a voz en grito «Les Almets du soir après le tourbillon». Si el pobre Monsieur de Charlus le hubiese oído, él que quería hacer creer, y sin duda creía él mismo, que en ese momento Morel tenía encogido el corazón, al verme, Charlie se puso a bailar de contento. «Oh, viejo, perdóneme que le llame así. Con esta maldita vida militar se aprenden unas costumbres pésimas. Vaya una suerte verle. No tengo nada que hacer para esta noche. Se lo ruego, pasémosla juntos. Nos quedaremos aquí si le gusta, iremos en canoa si lo prefiere, o tocaremos un poco de música. A mí me da lo mismo». Le dije que estaba obligado a cenar en Balbec. Él tenía muchas ganas de que yo lo invitase, pero yo no quería. «Pero si tanta prisa tiene, ¿por qué ha venido?». «Le traigo una carta de Monsieur de Charlus». A ese nombre desapareció toda su alegría. Su cara se contrajo. «¿Cómo? ¿Tiene que venir a perseguirme hasta aquí? Entonces soy un esclavo. Sea amable, viejo. No voy a abrir la carta. Dígale que no me ha encontrado. ¿No sería mejor abrirla? Me figuro que es algo grave». «No, y 1000 veces no. No conoce usted las mentiras, las tretas infernales de ese viejo granuja. Es un truco para que vaya a verle. Pues bien, no iré. Esta noche quiero estar tranquilo». «¿Pero no tiene un duelo mañana?», le pregunté a Morel, suponiendo que estaba al corriente. «¿Un duelo?», me dijo con aire estupefacto. «No sé nada de eso. Después de todo me importa un bledo. Ese viejo repugnante puede dejarse apiolar si eso le divierte. Pero mire, me ha intrigado. Ahora mismo voy a ver su carta. Dígale que la ha dejado por si yo volvía». Mientras Morel me hablaba, yo miraba estupefacto los admirables libros que Monsieur de Charlus le había regalado y que atestaban la habitación. Como el violinista había rechazado los que decían «soy del barón», etc., divisa que le parecía ofensiva para él, como si fuera una señal de pertenencia, el barón, con la ingeniosidad sentimental en que se complace el amor desdichado, había variado otras, pero provenientes de antepasados, y encargadas al encuadernador según las circunstancias de una melancólica amistad. Unas veces eran breves y confiadas, como «spes mea», o como «spectata non eludet». En otras ocasiones solo resignadas, como «ya tendréis», algunas galantes, «mesmes plaisir du mestre», o aconsejando la castidad como una tomada de Simiae, sembrada de torres de azur y de flores de lis y desviada de su sentido. Sustentan Lidia Turres,
otras por último desesperadas y dando cita al cielo o a quien no había querido nada de él en la tierra. Manet ultima celo. Y, encontrando demasiado verde las uvas que no podía alcanzar, fingiendo no haber buscado lo que no había conseguido, Monsieur de Charlus decía en una, non mortale quod opto, porque no tuve tiempo de verlas todas. Si Monsieur de Charlus, al poner sobre el papel aquella misiva, había parecido presa del demonio de la inspiración que hacía correr su pluma, en cuanto Morel hubo roto el sello, atavis et armis, cargado con un leopardo acompañado de 2 rosas de gules, se puso a leerla con una fiebre no menor a la que Monsieur de Charlus había tenido al escribirla, y sus miradas no corrían sobre aquellas páginas emborronadas de cualquier manera a menor velocidad que la pluma del varón. «Ah, Dios mío», exclamó, «lo que faltaba. Pero, ¿dónde encontrarle? ¿Sabe Dios dónde estará?» Insinué que, si se daba prisa, tal vez lo encontraría aún en una brasserie donde había pedido cerveza para recuperarse. «No sé si volveré», dijo a la mujer de servicio, y añadió imperto, «eso dependerá del giro que tomen las cosas». Unos minutos después llegábamos al café. Me fijé en la expresión de Monsieur de Charlus en el momento en que me vio. Sentí que le volvía la respiración, la vida, al ver que no volvía solo. Como no estaba de humor aquella noche para prescindir de Morel, inventó que había llegado a saber que 2 oficiales del regimiento habían hablado mal de él a propósito del violinista y que iba a enviarle 2 testigos. Morel había visto el escándalo, su vida imposible en el regimiento, y había acudido corriendo, en lo cual no se había equivocado en absoluto, porque para hacer más verosímil su mentira, Monsieur de Charlus ya había escrito a 2 amigos, uno era Cottard, pidiéndoles que fuesen sus testigos. Y si el violinista no hubiera acudido, es probable que, loco como estaba Monsieur de Charlus, y para cambiar su tristeza en furia, los hubiera enviado al azar a un oficial cualquiera, con el que habría encontrado alivio batiéndose. Mientras tanto, recordando que era de raza más pura que la casa de Francia, Monsieur de Charlus se decía que era demasiado bueno haciéndose tanta mala sangre por el hijo de un mayordomo, a cuyo amo, él, Charlus, no se había dignado tratar. Por otra parte, si ya casi no le agradaba más trato que el de la crápula, la costumbre, muy arraigada en tales individuos, de no responder a una carta, de faltar a una cita sin avisar, sin excusarse después, le proporcionaba, ya que a menudo se trataba de amores, tantas emociones y al resto del tiempo le causaba tanta desazón, molestia y rabia, que a veces llegaba a lamentar la multiplicación de cartas por una bagatela, la exactitud escrupulosa de los embajadores y de los príncipes que, si por desgracia le resultaban indiferentes, le procuraban, pese a todo, una especie de reposo. Habituado a los modales de Morel y consciente de la poca influencia que sobre él tenía, de su incapacidad para insinuarse en una vida donde unos camaradas vulgares pero consagrada por la costumbre ocupaban demasiado espacio y tiempo para sacar una hora que dedicar al gran señor excluido, orgulloso y vanamente suplicante, Monsieur de Charlus estaba tan convencido de que el músico no iría, tenía tanto miedo de haber roto para siempre con él por haber ido demasiado lejos, que apenas pudo contener un grito al verle. Pero sintiéndose vencedor, quiso dictar las condiciones de la paz y sacar personalmente de ellas todas las ventajas posibles. «¿Qué hace usted aquí?», le dijo. «Y usted», añadió mirándome, «le había recomendado sobre todo que no me lo trajera». «No quería traerme», dijo Morel, haciendo rodar hacia Monsieur de Charlus, en la ingenuidad de su cortesía, unas miradas convencionalmente tristes y lánguidamente pasadas de moda, con el aire que sin duda le parecía irresistible de querer abrazar al varón y tener ganas de llorar. «He sido yo el que ha querido venir a pesar suyo. Vengo en nombre de nuestra amistad para suplicarle de rodillas que no haga esa locura». El señor de Charlus deliraba de alegría. La reacción era realmente fuerte para sus nervios. A pesar de todo, consiguió dominarlos. «La amistad que usted invoca de modo bastante inoportuno», respondió en tono seco, «debería ganarme en cambio su aprobación cuando creo que no debo pasar por alto las impertinencias de un necio. Por otra parte, ni siquiera si quisiera obedecer a las súplicas de un afecto que he conocido mejor inspirado, no tendría poder para ello. Las cartas para mis padrinos han salido y no dudo de su aceptación. Siempre se ha portado usted conmigo como un pequeño imbécil y, en lugar de enorgullecerse, como tendría derecho, por la predilección que le había mostrado,
en lugar de hacer comprender a la turba de ayudantes o de domésticos, entre los que le fuerza a vivir la ley militar, qué motivo de incomparable orgullo era para usted una amistad como la mía, ha tratado de excusarse, de convertir casi en un mérito estúpido el no ser agradecido. Sé que en esto, añadió para no dejar traslucir hasta qué punto lo habían humillado ciertas escenas, solo es culpable de haberse dejado llevar por los celos de los otros. Pero, ¿cómo es posible que a su edad sea tan niño, y niño tan mal educado, para no haber adivinado enseguida que haber sido elegido por mí y todas las ventajas que se habrían derivado de esa elección no dejarían de provocar celos, que todos sus camaradas, mientras le instigaban a romper conmigo, estaban trabajando para ocupar su puesto? No me ha parecido oportuno advertirle de las cartas que a este respecto he recibido de todos estos en quienes usted más confía. Desprecio tanto los ofrecimientos de esos criados como sus inoperantes burlas. La única persona de la que me preocupo es usted, porque le quiero bien, pero el afecto tiene unos límites, y usted habría debido suponerlo. Por dura que la palabra de criado pudiera resultar a los oídos de Morel, cuyo padre lo había sido, pero precisamente porque lo había sido, la explicación de todas las desventuras sociales por los celos, explicación simplista y absurda, pero imperecedera, y que en cierta clase siempre funciona de un modo tan infalible como los viejos trucos entre el público de los teatros, o la amenaza del peligro clerical en las asambleas, encontraba en el joven un crédito casi tan fuerte como en François o en los criados de Madame de Guermantes, para quienes era la causa última de las desgracias de la humanidad. No dudó de que sus camaradas hubieran intentado birlarle el puesto, y esto le hizo sentirse más desdichado por aquel duelo calamitoso y por otra parte imaginario. «Oh, qué desesperación», exclamó Charlie. «¿Cómo podré sobrevivir? Pero ¿no deben venir a verle antes de ir en busca de ese oficial? No sé, pienso que sí. A uno de ellos he mandado decirle que me quedaría aquí esta noche y que le daría mis instrucciones. Mientras viene, espero hacerle entrar en razón. Permítame tan solo quedarme a su lado», le pidió tiernamente Morel. Era cuanto Monsieur de Charlus deseaba, pero no cedió enseguida. «Haría usted mal si aplicase a este caso el «quien bien te quiere te hará llorar» del proverbio, porque a quien yo quiero bien es a usted, y pretendo castigar incluso después de nuestra pelea a los que cobardemente han tratado de hacerle a usted daño. Hasta ahora, a sus insinuaciones inquisitivas, que osaban preguntarme por qué un hombre como yo podía tratarse con un gigolo de su especie salido de la nada, solo he respondido con la divisa de mis primos La Rochefoucauld. C'est mon plaisir. Y muchas veces incluso le he demostrado que ese placer era susceptible de convertirse en mi mayor placer sin que de su arbitraria elevación debiera resultar un rebajamiento para mí. Y en un arranque de orgullo casi enloquecido, exclamó levantando los brazos «Tantus ab unum splendor». «Condescender no es descender», añadió, con más calma tras aquel delirio de orgullo y de alegría. «Espero al menos que mis dos adversarios, pese a su desigual rango, sean de una sangre que yo pueda hacer correr sin avergonzarme. Sobre este punto he tomado algunas informaciones discretas que me han tranquilizado. Si usted sintiese por mí alguna gratitud, debería estar orgulloso en cambio de ver que, por su causa, recobro el humor belicoso de mis antepasados, diciendo como ellos, en caso de un desenlace fatal, ahora que he comprendido lo bribonzuelo que es usted, muerte me es vida». Y Monsieur de Charlus lo decía con toda sinceridad, no solo por amor a Morel, sino porque un gusto batallador que ingenuamente creía haber heredado de sus antepasados le prestaba tanta alegría a la idea de batirse que ahora le hubiera dado pena renunciar a aquel duelo, maquinado al principio solo para hacer venir a Morel. Nunca se había enfrentado a ninguno sin creerse al instante valeroso e identificarse con el ilustre condestable de Guermantes, mientras que en cualquier otro ese acto mismo de batirse en duelo le parecería absolutamente insignificante. «Creo que será muy hermoso», nos dijo sinceramente salmodiando cada palabra, «ver a Sara Bernard en l'Aiglon, que es una caca, a Mounet Sully en Edith caca. A lo sumo alcanza cierta palidez de transfiguración cuando ocurre en las arenas de Nîmes, pero
que es en comparación con esa cosa inaudita ver batallar al mismísimo descendiente del condestable. Y ante esa sola idea, Monsieur de Charlus, que no cabía en sí de alegría, se puso a hacer contras en cuarta para recordarle que recordaban a Molière y que nos hicieron recoger prudentemente nuestros bocs y temer que los primeros cruces de acero hiriesen a los adversarios, al médico y a los padrinos. ¡Qué espectáculo tan atractivo para un pintor! Usted conoce a Monsieur Lestier, me dijo. Debería traerle. Respondí que no estaba en la costa. El señor de Charlus me insinuó que se le podía mandar un telegrama. Oh, lo digo por él, añadió ante mi silencio. Siempre es interesante para un maestro, y en mi opinión él lo es, plasmar un ejemplo de semejante reviviscencia étnica. Quizá no haya uno por siglo. Pero si Monsieur de Charlus se entusiasmaba con la idea de un combate que al principio había creído totalmente ficticio, Morel pensaba aterrado en los chismes que desde la música del regimiento podían propagarse, gracias al ruido que haría aquel duelo, hasta el templo de la calle Berger. Imaginándose ya la clase informada de todo, presionaba con mayor insistencia a Monsieur de Charlus, que seguía gesticulando ante la embriagadora idea de batirse. Suplicó al varón que le permitiese no separarse de él hasta 2 días más tarde, supuesta fecha del duelo, para vigilarlo de cerca e intentar hacerle oír la voz de la razón. Tan tierna proposición triunfó sobre las últimas vacilaciones de Monsieur de Charlus. Dijo que trataría de buscar una escapatoria, que aplazaría hasta 2 días después una resolución definitiva. De ese modo, no arreglando de golpe el asunto, Monsieur de Charlus podía conservar a Charlie por lo menos durante 2 días y aprovecharlo para obtener de él ciertos compromisos para el futuro a cambio de su renuncia al duelo. Ejercicio, decía, que en sí mismo le encantaba y del que no se privaría sin pena. Y en esto, por lo demás, era sincero, porque siempre le había gustado aceptar un desafío cuando se trataba de cruzar el acero o cambiar unas balas con un adversario. Por fin llegó Cottard, aunque con mucho retraso, porque, encantado de servir de padrino, pero más emocionado todavía, se había visto obligado a detenerse en todos los cafés o granjas del trayecto, pidiendo que por favor le indicasen el número 100 o ese sitio. En cuanto llegó, el barón lo condujo a una sala aislada, por parecerle más reglamentario que Charlie y yo no asistiésemos a la entrevista y porque nadie mejor que él para dar a una habitación cualquiera el destino provisional de sala del trono o de deliberaciones. Una vez a sola con Cottard, le dio las gracias calurosamente, pero le declaró como probable que la frase transmitida en realidad no había sido pronunciada y que en tales condiciones el doctor tuviese a bien advertir al segundo padrino que, salvo posibles complicaciones, el incidente debía darse por cerrado. Al alejarse el peligro, Cottard quedó decepcionado. Por un momento quiso incluso manifestar su indignación, pero recordó que uno de sus maestros, que había hecho la carrera médica más brillante de su tiempo, tras fracasar la primera vez en la academia, solo por 2 votos, había puesto a mal tiempo buena cara y había ido a estrechar la mano del competidor elegido. Por eso el doctor evitó una expresión de despecho que no habría cambiado nada, y después de haber murmurado él, el más timorato de los hombres, que hay ciertas cosas que no se pueden dejar pasar, añadió que así era mejor, que aquella solución le satisfacía. Deseoso de manifestar la gratitud al doctor, de la misma forma que su hermano, el señor duque, habría arreglado el cuello del abrigo de mi padre, o mejor aún, como una duquesa que hubiese cogido por el talle a una plebeya, Monsieur de Charlus acercó mucho su silla a la del doctor, pese al desagrado que éste le inspiraba, y no sólo sin placer físico, sino venciendo una repulsión física como Guermantes, no como invertido, para saludar así al doctor, le cogió la mano y se la acarició un momento con la bondad de un amo que acaricia el hocico de su caballo y le da azúcar. Pero Cottard, que nunca había dado a entender al varón que estuviese ni siquiera vagamente al corriente de los rumores sobre sus costumbres, pero que no por ello dejaba de considerarle en su fuero interno como miembro de la categoría de los anormales, con su habitual impropiedad de los términos y en el tono más serio, llegaba a decir de un lacayo de Monsieur Verdurin: ¿no es ese la querida del varón? Personajes de los que tenía poca experiencia, se figuró que aquella caricia de la mano era el preludio inmediato de una violación, para cuya materialización había sido atraído, so pretexto del duelo,
a una encerrona, y llevado por el varón a aquel salón solitario donde iba a ser tomado por la fuerza. Sin atreverse a dejar la silla, a la que el miedo lo tenía clavado, movía espantado los ojos, como si hubiera caído en manos de un salvaje del que no estaba muy seguro de que no se alimentase de carne humana. Por fin, Monsieur de Charlus, soltándole la mano y queriendo ser amable hasta el final, tomará usted algo con nosotros, como suele decirse, lo que antes se llamaba un mazagrán o un gloria, bebidas que ya solo se encuentran como curiosidades arqueológicas en las comedias de la Biche y en los cafés de Doncières. Un gloria sería bastante adecuado al sitio, ¿verdad? Y las circunstancias, ¿no le parece? Soy presidente de la Liga Antialcohólica, respondió Cottard. Bastaría que pasase algún medicucho de provincias para que se dijese que no predico con el ejemplo. Os homini sublime dedit calunquem tueri, añadió, aunque no viniese a cuento, pero porque su stock de citas era bastante pobre, aunque suficiente para maravillar a sus alumnos. El señor de Charlus se encogió de hombros y devolvió a Cottard a nuestro lado, después de haberle recomendado un secreto que le importaba tanto más cuanto que, por ser el motivo del duelo abortado puramente imaginario, había que impedir que llegase a oídos del oficial arbitrariamente acusado. Mientras bebíamos los cuatro, Madame Cottard, que esperaba a su marido fuera, delante de la puerta, y a la que Monsieur de Charlus había visto perfectamente sin que se preocupase por llamar su atención, entró y saludó al varón, que le tendió la mano como una camarera, sin moverse de su silla, en parte como rey que recibe homenajes, en parte como snob que no quiere que una mujer poco elegante se siente a su mesa, en parte como egoísta que se complace de estar solo con sus amigos y no quiere ser molestado. Así pues, Madame Cottard permaneció de pie hablando a Monsieur de Charlus y a su marido, pero quizá porque la cortesía, lo que se debe hacer, no es privilegio exclusivo de los guermantes y puede de pronto iluminar y guiar los cerebros más inseguros, o porque, como engañaba mucho a su mujer, Cottard sentía a ratos, por una especie de compensación, la necesidad de protegerla contra quien le faltase al respeto. El doctor frunció bruscamente el ceño, cosa que yo nunca le había visto hacer, y sin consultar a Monsieur de Charlus como dueño, «Vamos, Leontín, no te quedes de pie, siéntate». «No le molesto, ¿verdad?», preguntó tímidamente Madame Cottard a Monsieur de Charlus, quien, sorprendido por el tono del doctor, no había replicado, y sin darle tiempo esta segunda vez, Cottard insistió con autoridad. «Te he dicho que te sientes». Al cabo de un instante se dispersó el grupo, y entonces Monsieur de Charlus dijo a Morel: «De toda esta historia, que termina mejor de lo que usted merecería, saco la conclusión de que no sabe comportarse y de que, una vez concluido su servicio militar, yo mismo le llevaré ante su padre, como hizo el arcángel Rafael, enviado por Dios al joven Tobías». Y el varón sonrió con una expresión de grandeza y una alegría que Morel, a quien la perspectiva de ser llevado de aquel modo agradaba más bien poco, no parecía compartir. En la ebriedad de compararse con el arcángel y a Morel con el hijo de Tobías, Monsieur de Charlus ya no pensaba en la finalidad de su frase, que era tantear el terreno para saber si Morel consentiría, como él deseaba, en volver juntos a París. Borracho de amor o de amor propio, el varón no vio o fingió no ver la mueca que hizo el violinista, porque, dejándole solo en el café, me dijo con sonrisa de orgullo: «¿Se ha fijado cómo deliraba de alegría cuando le he comparado con el hijo de Tobías? Como es muy inteligente, enseguida ha comprendido que el padre con el que iba a vivir en adelante no sería su padre según la carne, que debe de ser una horrible ayuda de cámara con bigotes, sino un padre espiritual, es decir, yo. Qué orgullo para él, con qué altivez erguía la cabeza, qué alegría la suya por haber comprendido. Estoy seguro de que todos los días se repetirá: «Oh Dios, que distes al bienaventurado arcángel Rafael por guía a vuestro servidor Tobías en un largo viaje. Concédenos a nosotros, tus servidores, ser siempre protegidos por él y socorridos por su ayuda». Ni siquiera he necesitado decirle, añadió el varón, absolutamente convencido de sentarse un día ante el trono de Dios, que yo era el enviado celestial. Lo ha comprendido él solo, y ha enmudecido de felicidad. Y Monsieur de Charlus, a quien por el contrario la felicidad no privaba de la palabra, sin preocuparse de los pocos transeúntes
que se volvieron, creyendo vérselas con un loco, exclamó totalmente solo y con toda su fuerza, levantando las manos, aleluya. Esta reconciliación solo puso fin por un tiempo a los tormentos de Monsieur de Charlus. Morel, que a menudo partía de maniobras demasiado lejos para que Monsieur de Charlus pudiese ir a verle o enviarme a hablarle, escribía al barón cartas desesperadas y tiernas, en las que le aseguraba que tenía que acabar con la vida porque necesitaba para alguna cosa horrible 25.000 francos. No decía cuál era esa cosa horrible, y de haberlo dicho sin duda sería inventada. En cuanto al dinero, Monsieur de Charlus se lo habría enviado de buena gana si no se hubiese dado cuenta de que al hacerlo proporcionaba a Charlie los medios de prescindir de él y también de conseguir los favores de algún otro. Por eso se negaba, y sus telegramas